Diréis que no me cambio de ropa, pero no es así. Es que grabo todos los vídeos uno detrás de otro y por eso voy vestido de la misma manera, porque lo he hecho todo uno detrás de otro, ¿vale? No penséis que tengo poca higiene personal, ¿vale? Bueno, en el sexto apartado vamos a hablar de la emigración en España y vamos a distinguir entre la emigración interior y la emigración exterior. Emigración, recordad que se refiere a la salida de población del territorio, digamos, que estamos tomando como referencia. Es decir, en nuestro caso, emigración, por ejemplo, desde Sevilla sería la persona que se marcha de Sevilla. Para nosotros, él sería el emigrante, ¿de acuerdo? Bien, la migración interior es aquella que se produce dentro de las fronteras de un país, ¿de acuerdo? Es decir, no se cambia de país, sino que se cambia de territorio dentro de un mismo país. Entonces, en el caso de España, pues deciros que la mayoría de esta emigración interior se ha producido desde el campo hacia las ciudades. En un fenómeno que ya conocéis, porque ya os lo he explicado, que es el del éxodo rural. Es decir, por la mecanización que se produce en el campo, por la mejora de los métodos, digamos, agrícolas, pues cada vez menos importante, digamos, la mano de obra, eh, digamos, humana, y por tanto esa liberación de mano de obra lleva a que la gente se tenga que marchar a buscar nuevas oportunidades laborales y las tiene que buscar en las ciudades. Esto sobre todo se va a desarrollar durante el final del siglo XIX y también masivamente desde 1950 hasta 1970, es decir, la década de los 60 y de los 70. Las principales áreas de partida van a ser Extremadura, las dos Castillas y Andalucía, ¿de acuerdo? Y las zonas, digamos, de destino, es decir, hacia donde va a ir la gente que se marcha, digamos, de sus zonas pobres hacia zonas donde creen que van a encontrar más prosperidad económica, van a ser las industrializadas Cataluña, País Vasco, Madrid y Valencia. También en zonas donde haya turismo masivo, por ejemplo, la Costa Brava en Cataluña también, la Costa Blanca, que es Alicante, las propias Islas Baleares, Canarias o la propia Costa del Sol en Málaga. Las consecuencias que se va a producir, pues la despoblación total de las zonas rurales del interior de nuestro país, pues ahí vamos a tener una despoblación total que va a provocar, digamos, pues va a aumentar más esta España vaciada de la que hablamos. Y después, pues el crecimiento de las propias ciudades, claro, si se van del campo a las ciudades crecen. Este crecimiento de las ciudades no se hace de una manera sostenible, sino que llega de forma masiva a un montón de población que se van a ir a vivir donde pueden costearse, digamos, el alojamiento, que van a ser pues en zonas periféricas, en barrios periféricos de, de la ciudad o en suburbios, digamos, donde las condiciones pues de urbanización son nefastas, es decir, no va a haber colegios, transportes, parques, un urbanismo, digamos, salvaje, con malas calidades, con malas conexiones, digamos, a los abastecimientos públicos. Entonces, bueno, zonas degradadas de la ciudad que hoy día siguen existiendo, en el caso de Sevilla, pues sabéis, zonas importantes como la zona del Polígono Sur, mm, bueno, zonas, digamos, donde vamos a tener eh, pues una población, digamos, con bajos recursos y que ha crecido pues de forma salvaje, que creció sobre todo en la década de los 60 y de los 70 de forma salvaje. Bien, hoy qué tenemos, qué fenómenos tenemos en la actualidad. Pues mira, se está desarrollando, digamos, se está expandiendo la ciudad hacia su área metropolitana, digamos, a la zona rural que tenía a su alrededor, se ha ido llenando de personas de esa ciudad que buscan una tranquilidad, unas casas más grandes, viviendas unifamiliares que no sean bloques de piso y demás. Entonces, una tendencia bastante común, por ejemplo, en el caso de Sevilla se ve claramente, como localidades del entorno, como pueden ser San José de la Rinconada, La Algaba, bueno, Dos Hermanas, Utrera, Mairena, Castilleja de la Cuesta, Santiponce, Cama, se han ido nutriendo de personas que hacen su vida en Sevilla
pero viven en esos pueblos tomares y demás. Entonces, ese proceso se llama rururbanización. En realidad es llevar la ciudad hacia el entorno rural cercano a, digamos, a ese ámbito urbano. Y después también, pues, el retorno de antiguos emigrantes hacia sus lugares de origen. Entonces, estamos viendo cómo zonas de la España vaciada, de donde habían salido muchos emigrantes, pues estamos viendo cómo, transcurridos, digamos, los años, cuando llega su edad de jubilación, muchos regresan a sus pueblos, digamos, para, digamos, desarrollar su última etapa de su vida en el sitio donde nacieron. Respecto a la emigración exterior, pues deciros que durante el siglo XIX se produce una emigración masiva de españoles hacia Latinoamérica, hacia Argentina, hacia Chile, Venezuela, Colombia, México. Esto pues se va a mantener, digamos, hasta la mitad del siglo XX, porque hasta la mitad del siglo XX, pues España es un país pobre, digamos, sobre todo pues regiones importantes como Galicia o Andalucía o Extremadura, y entonces va a ser una posibilidad hacer las Américas, es decir, marcharse al continente americano en busca de prosperidad. A todo eso se va a unir la inestabilidad política, pues recordad dos dictaduras durante la primera mitad del siglo XX, aparte la propia guerra civil y la represión franquista, que va a hacer que una parte importante de la población española pues se marche por miedo directamente a ser represaliado, se marche y en muchos casos sea a países latinoamericanos. Bien, desde la década de 1960, que a pesar de estar en la dictadura franquista, pues se permite una mayor libertad para poder salir del país, mucha población, como digo, procedente de Andalucía, de Galicia, Extremadura, Castilla y León, de las zonas más deprimidas, más pobres de España en ese momento, van a marchar a Europa. ¿Vale? Cambia el foco. Si antes el foco era Latinoamérica, ahora todo el mundo va a marchar a Europa, a países industrializados mucho más ricos, donde van a encontrar muchísimas más posibilidades de desarrollarse. Entonces va a ser masiva la emigración a Alemania, a Francia, a Suiza, bueno, Bélgica, entre otros. En el año 1973, que se produce la crisis del petróleo, una crisis muy importante, que va a condenar a toda Europa a varios años, digamos, de crisis económica, hace que la falta, digamos, de trabajo en estos países haga que muchos de esos españoles tengan que retornar obligatoriamente a España. A partir, bueno, hay una tendencia, ya os lo explicaré, hay una tendencia que es un aumento de la inmigración, digamos, la llegada, digamos, a España de población extranjera, de la que hablaremos a continuación. Y durante muchos años hay muy poca población española que se marche, hasta que vuelva a llegar una nueva crisis económica, en este caso la de la década de 2010, y esa crisis económica provocará que de nuevo muchos españoles emigren a Europa buscando oportunidades laborales que aquí no tienen. En este caso ya el nivel intelectual es más alto, porque en muchos casos pues son universitarios o personas con un nivel de formación importante. Por tanto, a este fenómeno se le conoce como fuga de cerebro, de la que ya os hablé anteriormente. Bien, muchas gracias.